Estás escuchando Castellón Confidencial. Gracias por seguir ahí escuchando estos resúmenes de agosto para dar energía, para ofrecer veracidad, para recordar cómo fue este año tan extraño, ¿verdad? Año en el que todos daban por hecho cosas que dieron la vuelta. Hay motivos para preocuparse, sí, los hay. Hay motivos para defender la libertad y la democracia en este país y no quedarse mirando a otro lado, los hay. Hay más que motivos para decir hasta aquí hemos llegado con democracia sin violencia, pero los hay. Para pedir investigaciones, para dar un golpe en la mesa y pedirle a Fiscalía, Abogacía del Estado, Defensor del Pueblo que hagan su trabajo, no pedimos más, y a los jueces que actúen con independencia, aunque sean del Constitucional. Cándido Conde Pumpido, buen amigo. A ver cómo te portas. España está en riesgo, no les quepa la menor duda. Es posible que haya cambio de cromos, que al final Sánchez no se presente, que busque otro candidato, que haya elecciones en diciembre, todo es posible. Pero España está bajo el riesgo de un gobierno capaz de todo por seguir, hasta de ofrecer un cambio constitucional, una reforma de la Constitución con amnistía y referéndum incluido, lo que haga falta. Cuando no hay límites, los límites los debe poner el pueblo y también el rey, que tiene un papel fundamental en esta historia. Estos días se mueven muchas fichas, hay muchas llamadas, casi nadie está del todo de vacaciones. Aquí le mantendremos informado. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Hola amigos, hoy os quería hablar de las supergracias, una manera para poder apoyarnos en todos nuestros vídeos e incluso en nuestros directos. En todos nuestros vídeos tendremos un corazón llamado supergracias. Podéis localizarlo en los 3 puntitos de abajo de los vídeos. De esa manera podéis apoyarnos aportando desde 2 euros hasta 500 euros. Y lo más importante, no os olvidéis de escribirnos un mensaje. Muchísimas gracias. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Los datos no se pueden camuflar. Fíjese, el 95% de los emigrantes ilegales que llegan a España y con orden de expulsión, el 95% no son expulsados. Siguen en España meses y años. Esto es un desastre absoluto. El caso de Algeciras es solo la punta del iceberg. Nos cuenta por qué Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. En relación al atentado de carácter yihadista que hemos sufrido en España, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, que esta persona tenía decretada una expulsión. Es decir, a esta persona se la había detenido, ya había tenido relación con la policía, se le habían leído los derechos, se había tramitado un expediente de expulsión. Él, desde luego, tiene derecho a defensa con un abogado. Y ese decreto de expulsión de delegación de gobierno había originado que la policía, y esto es lógica, lo pusiera en la frontera de Marruecos. En definitiva, se trasladó en ferry, llegó a Ceuta y desde Ceuta fue trasladado a Marruecos. ¿Qué es lo que pasa? Pues fíjate que de las 45.000 expulsiones que se decretan en España, solo 3.500 más o menos se hacen efectivas, unas 10 al día, y esto es alarmante. ¿De qué depende
depende una vez que una persona esté en la frontera de Marruecos o de Argelia. Depende precisamente de las autoridades marroquíes o argelinas el que quieran, a capricho, o no quieran que esa persona regrese a su país. En definitiva, este es el grave problema que tenemos, que las expulsiones dependen de matices políticos y desde luego Marruecos y Argelia no son países donde primen los derechos. Si no arreglamos esos problemas políticos con Marruecos y Argelia, no se puede expulsar a ninguna persona. Serafín, datos. De Marruecos llegaron el año pasado 6.000 ilegales con orden de expulsión. Se deportaron solo 360. Uno de cada 25 se queda aquí, aunque tenga orden de expulsión. Ya saben que el asesino de Algeciras, ahora detenido, la primera vez que entró a la península ibérica fue a Gibraltar. Lo hizo en moto acuática. Llegó a Gibraltar y las autoridades gibraltareñas tardaron 3 días, solo 3 días, en devolverle a Marruecos. Luego lo intentó en España y aquí no pasa nada, ni 3 días, ni 3 meses, ni 3 años. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. ¿Tienes dudas sobre si tu contrato de alquiler tiene alguna cláusula abusiva? Envía tu contrato a Imodox y te darán su opinión profesional. Un abogado revisará el contrato personal y te informará de posibles cláusulas abusivas, incumplimiento de la ley de vivienda actual, etc. Junto con sus comentarios y consejos recibirás un informe para que tengas presente los puntos claves de tu contrato conforme a la ley. Por ejemplo, que sepas cuándo puedes desistir libremente del contrato de alquiler y cuándo tienes que avisar al propietario o si es obligatorio que te entreguen la célula de habitabilidad. Todo es más sencillo con Inmodox.com y por mucho menos de lo que te imaginas. Necesitamos claves para el análisis de la realidad más allá del día a día, del minuto a minuto. Cada día una voz privilegiada nos ayuda. Él es asesor de gobiernos, fue senador de Ciudadanos. Fran Carrillo. La Turra Walk no descansa nunca. Es autónoma. No conoce festivos ni días de guardar. No es funcionaria a pesar de ser creada por mentalidades de paternalismo. Se levanta cada mañana con la firme intención de molestar al pobre ciudadano que solo quiere que le dejen en paz y vivir en libertad. Nació para cambiar el mundo conforme a sus exigencias totalitarias y no parará hasta que lo consiga o alguien le enfrente. En el deseo de las élites globales por reducir la población mundial y someternos a la pobreza perpetua, que incluye la modificación de nuestros hábitos de consumo, alimenticios, de tránsito y hasta de vivienda, se le une ahora lo que la intelectualidad siniestra que nos gobierna desde lo supranacional ha denominado la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? Es la cantidad de agua que se destina al cultivo y reproducción de alimentos que luego llegan hasta nuestros platos, pasando por las diferentes fases de comercialización y distribución. Una huella que nos culpabiliza por comer lo que, argumentan, causa la sequía en nuestro planeta. Y aún habrá bobos ingenuos que se crean la enésima trola de la propaganda 2030. Nos dicen que debemos dejar de comer productos que siempre hemos asociado a una buena mesa, una conversación apañada y una sobremesa disfrutona, solo porque a quienes dirigen la cosa se les ha metido en la cabeza que comer bien es un lujo solo al alcance de los ricos del mundo, progres por lo general. Tras la campaña a favor de comer gusanos, la campaña a favor de no comer carne, verduras y cualquier alimento que moleste a la progresiva woke mundial, ahora llega la campaña contra la huella hídrica. No hay agua y la culpa es de lo que comemos, alimentos que necesitan agua para ser cultivados. Los ricos y la izquierda no son un maridaje de conveniencia, sino la razón de ser que siempre ha movido los hilos del mundo, al menos en el último siglo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más.
Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Vichy Catalán, posiblemente el agua más buena del mundo y con mejores beneficios para la salud. El verano ya está aquí y el calor también provoca que perdamos sales minerales en el día a día, caminando por la calle, en el trabajo. Somos agua y necesitamos recuperar esas sales minerales. Vichy Catalán facilita que su estado de salud esté perfecto, óptimo. No deje de tomarlo cada día. Posiblemente la mejor agua del mundo. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Don Fernando Sánchez Dragó. Bienvenido, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, bueno, con 86 años, casi los mismos que Ramón Tamames, un poquito menos. Bueno, él es mayor. 3 años más, lo cual no impide que estuviéramos juntos, nada menos que en la cárcel de Carabanchel en 1956, y ahí nació nuestra amistad, que se ha mantenido y es un honor para mí a lo largo del tiempo. Eran los dos universitarios opositores a Franco y tenían que promover y querían promover un manifiesto contra Franco. Ahí fue cuando les pillaron. Bueno, no fue exactamente un manifiesto contra Franco. La verdad es que fue una operación que resultó ser de amplia escala. O sea, Ramón Tamames, Javier Pradera, Julio Diamante, Enrique Mújica, yo y alguno más que en este momento se me escapa, refundamos el Partido Comunista bajo la batuta de Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, en 1955, en las aulas y en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí nació el proyecto de convocar un congreso universitario de escritores jóvenes. Aquello era un movimiento regeneracionista, por así decir, que efectivamente surgía alrededor, bueno, de gentes que éramos o queríamos ser escritores, pintores, compositores, cineastas, economistas, como en el caso de Tamames. Y aquello se fue disparando. La muerte de Ortega y Gasset fue también determinante, total, que se produjeron una serie de acontecimientos que yo he contado con mucho detalle en mi último libro, Galgo Corredor, que es el segundo volumen de mis memorias, total, que acabamos sacando nada menos que 10.000 estudiantes a la Gran Vía, en lo que fue la primera gran manifestación que hubo contra el régimen después de la Guerra Civil. Aquello, bueno, el ejército se acuarteló, hubo crisis de ministro, cayeron varios ministros, entre ellos Ruiz Jiménez, que era tío mío, que era ministro de Educación, que era el que había abierto iniciativas como la nuestra en la Universidad de Madrid, y todo aquello efectivamente fue la primera gran crisis del régimen. Y acabamos en la cárcel, bueno, pues una serie de personas, muchas de ellas futuros próceres, futuros padres de la patria: Ramón Tamames, Dionisio Ridruejo, Alberto Ruiz Gallardón padre, Enrique Mújica, Vicente Girbao, Javier Pradera, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tiempos. Bueno, casi premonitorio, porque luego Sánchez Dragó ha estado un montón de veces en la cárcel, ¿no? Por culpa de... Pues es
esa fue la primera, luego estuve 4 veces más. Y luego estuve en cárcel domiciliaria, en prisión domiciliaria, otros 8 meses. Y luego estuve más de 6 años en el exilio. Así que tengo una carrera patibularia verdaderamente muy vistosa. Tiene la carrera de lo que hoy en día llaman un facha, ¿no? Efectivamente, pero es que ahora te llaman facha, hagas lo que hagas. Lees un periódico, eres un facha. Te metes el dedo en la nariz, eres un facha. Te gustan los espárragos de Pamplona, eres un facha. O sea, todos somos fachas. Es tremendo. Bueno, ¿por qué Tamames? ¿Por qué pensaste Tamames es la persona? Bueno, mira, yo la verdad es que conste que todo esto no lo he filtrado yo, pero como ya se ha filtrado y ha aparecido en El Español, y ha aparecido en Voz Populi, ha aparecido en El Mundo y ha aparecido en tu programa, y más que va a aparecer, bueno, pues es cierto, lo que se está contando es cierto. Mira, yo tengo, como es notorio, amistad con Santiago Abascal, en fin, desde hace ya bastantes años, incluso escribí un libro de conversaciones, yo digo que de diálogos platónicos con él. Entonces, bueno, pues a veces nos vemos para comer juntos, en compañía casi siempre de Quijo Méndez Monasterio, hombre, que es un poco su mentor intelectual, ¿no? El alma mater también de Vox. Y entonces, pues hace cosa de exactamente, creo que fue el 14 de enero, 14-15 de enero, nos reunimos para comer, cosa que hacemos pues de vez en cuando, cada 3 o 4 meses. Por supuesto, era una comida de amigos, no era una comida para hablar de política, aunque ya se sabe que en España las comidas de amigos siempre se acaba hablando de política, ¿no? Pero vamos, quiero decir que no era nada institucional, que no era un acto de partido, que no era nada que tuviera que ver con ideologías, que era una comida de amigos en un restaurante muy conocido de la calle Narváez de toda la vida, al que yo iba desde pequeñito porque vivía muy cerca con uno de mis tíos que vivía también muy cerca, que es Rafa, una famosa marisquería. Bueno, nos reunimos allí y naturalmente salió a relucir, en fin, en el curso de la conversación, la necesidad de plantear en el Parlamento una moción de censura. Una moción de censura de la cual se venía hablando desde hacía ya bastante tiempo, pero no terminaba de fraguar. Y no terminaba de fraguar, por una parte, la necesidad de plantear una moción de censura era una iniciativa, un pensamiento, un deseo, un wishful thinking de todas las personas, grupos, etcétera, que creen en estos momentos que lo más importante para que la sociedad española, en fin, mejore y para que todos vivamos más a gusto es que el señor Sánchez abandone el gobierno. Entonces ya sabemos que una moción de censura no va a servir exactamente para eso, no se va a ganar, pero en cualquier caso sí va a airear los trapos sucios, va a poner en evidencia pues, los problemas que plantea este gobierno, va a llamar la atención de Europa, que está siempre en el guindo, sobre lo que pasa aquí, etcétera, 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 y va a remover un poco el polvo del Banco Azul. Entonces, bueno, de todos las 3 personas que estábamos en esa mesa y mucha gente más, consideramos que es necesario presentar esa moción de censura, aún a sabiendas de que no se va a ganar, porque efectivamente el señor Sánchez tiene la suficiente mayoría parlamentaria como para derrotarla. Pero bueno, es que se presente. Entonces el problema, y así surgió el nombre de Tamames, el problema es que las mociones de censura tienen que ir aparejadas en paralelo por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno. Vaya a salir o no vaya a salir, como en estos momentos es el caso. Y entonces estuvimos hablando de esto, y evidentemente la gente, yo les decía un poco, bueno, oye, os vais a decidir o no, se dice que vais a presentar una Cámara moción de censura, etcétera, y el problema estribaba en escoger ese candidato a la jefatura del gobierno. Ellos ya habían manejado algunos candidatos, con algunos habían entrado incluso en contacto, en fin, pero nada había llegado a puerto, y entonces empezamos a fantasear un poco sobre posibles candidatos, y ahí fue cuando yo lancé, después de haber repasado a otros candidatos, que por unos motivos u otros, personales, políticos, ideológicos, de conveniencia, etcétera, fueron descartados. Ahí es cuando a mí se me ocurrió lanzar el nombre de mi viejo amigo Ramón Tamames, porque es decir, yo, el retrato robot de la persona necesaria para esa moción de censura es alguien que esté por encima de las partes, alguien que no cuente con una oposición a priori ni de la gente conservadora ni de la gente de izquierdas, alguien que tenga una trayectoria probada de gestión, en el caso de Tamames, además de economía. No olvidemos que el libro Estructura Económica de España, llamado coloquialmente El Tamames, es el libro de economía que ha servido de libro de texto a generaciones y generaciones y generaciones de estudiantes españoles en la Facultad de Económicas. Y además el nombre de Tamames pues, está por encima de toda sospecha. Su honorabilidad personal, moral, cultural, escribe libros, da conferencias, es profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad es que cuando yo lancé ese nombre, sí, fui yo el que lo lancé, entonces, bueno, pues mis 2 interlocutores al principio se quedaron un poco sorprendidos, pero luego dijeron, pues oye,
sabes que tienes razón, sabes que se puede estudiar, sabes que es un buen candidato. Pero yo había empezado diciendo, hombre, necesitaríamos un De Gaulle, con un Colombeile de ese glis, necesitaríamos como en Roma un Cincinato, es decir, necesitaríamos un primus inter pares como candidato en esa moción de censura. Y entonces empezamos a darle vueltas al asunto y me preguntaron, ¿pero tú crees que él aceptará? Y yo dije, hombre, tendré que hablar con él, pero yo sospecho que aceptará, porque conozco a Ramón desde hace muchos años, porque es un hombre valiente, porque es un hombre con sentido patriótico, porque es un hombre que al mismo tiempo, bueno, pues en fin, le gusta la política, siempre ha estado de una o de otra manera metida en ella, y tanto por su carácter como por su trayectoria, yo creo que aceptará. Entonces me dijeron, bueno, pues ¿hablarías con él? Y dije, sí, por supuesto, sin ningún problema. Pues hazlo y explícales esta conversación que hemos tenido y nos ponemos en contacto con él y vamos viendo. Y ahí empezó todo. Efectivamente, yo esa misma tarde, bueno, yo al día siguiente publiqué yo una columna en la Gaceta, donde escribo una columna a la semana, en la cual no hablaba de esto, pero trazaba un poco el retrato robot de lo que a mi juicio debería ser el candidato en esa moción de censura. Bueno, esa misma tarde yo me puse en contacto con Ramón, le expliqué el asunto y tal y como yo sospechaba, con buen conocimiento de causa por mi parte, en este caso, Ramón aceptó mantener esos contactos. Y efectivamente tuvimos una primera reunión en Bambú, en fin, en la sede de Vox, una reunión larga, de 2 o 3 horas, en las que, en fin, se habló de muchos aspectos que yo no voy a revelar, porque, bueno, yo al fin y al cabo en todo este asunto soy un convidado de piedra, ¿no? Entonces, bueno, allí se quedó en que se iba a seguir estudiando el asunto y en que habría una segunda reunión una semana después. Efectivamente, esa segunda reunión a la que yo también asistí fue ya en casa de Ramón Tamames y se produjo el pasado martes. O sea, prácticamente hace nada, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió ya esto que está circulando ahora por los medios de comunicación, con lo cual es muy probable que efectivamente Ramón Tamames sea el candidato a la jefatura del gobierno en la moción de censura presentada, no solo por Vox, porque en realidad no se trata de sí, la va a presentar Vox, pero se trata de que la apoyen otros grupos. Fundamentalmente, claro, de conseguir el apoyo del Partido Popular sería muy importante. En este sentido, Ramón Tamames ha mantenido ya algún contacto con Feijóo, no voy a revelar lo que se dijo en ese contacto, tal, y efectivamente el próximo martes se va a hacer pública la decisión definitiva. Si a mí me preguntas mi opinión, porque además naturalmente el problema estriba no solo, en fin, en que hay que acudir, eso lo haría el propio Santiago Abascal, a la oficina pertinente de las Cortes para presentar la moción de censura, y a partir de ahí se pone en marcha un mecanismo que puede tardar 1 o 2 semanas hasta que la presidenta de las Cortes convoque efectivamente el debate sobre la moción de censura, y ahí a partir de ese instante habrá en fin, un par de jornadas en las cuales por una parte Santiago Abascal explicará las razones de la moción de censura y el propio Ramón Tamames desarrollará lo que sería su programa de gobierno, que no es un programa de gobierno de Vox, que es un programa de gobierno por encima de las partes, que es un programa de gobierno destinado en definitiva fundamentalmente, puesto que la legislativa termina el mes de diciembre, a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Pero naturalmente Tamames tiene que elaborar su propio programa, que podrá coincidir en ciertas cosas con el de Vox o no, pero son cosas, digamos, independientes, porque no se trata de apoyar a Vox, se trata de conseguir echar a Sánchez, esa es la verdad. Entonces, mi opinión es que sí, es que Ramón Tamames va a decir que sí y que el próximo martes será pública esta decisión. Hay que hacer algo, ya está bien de hablar en los pasillos, en los medios. No, hombre, no, los partidos están para no solo hablar, ¿no? Dar un golpe en la mesa, aunque se pierda. No es que, Alberto, la moción de censura va a ser no solo parlamentaria, es decir, va a tener una repercusión extraparlamentaria, claro, en la calle, en las conversaciones, a través de los medios de comunicación, etcétera. Que se entere Europa. Claro. Efectivamente, que se entere Europa, y esa es su verdadera función. Y ver a socialistas y a comunistas y a gente de Podemos y a Izquierda Unida votar contra Tamames también tiene una carga ideológica, Hombre, les va a costar trabajo, Claro, les va a costar trabajo. Es muy porque difícil. Efectivamente no hay ningún motivo para oponerse a un señor como Tamames, cuya honorabilidad, insisto, está por encima de toda duda, ¿no?
Además, hombre, yo tengo que decir que a mí me complace mucho esto, haber servido un poco, en fin, de correa de transmisión, de punto de ignición, porque Tamames y yo formamos parte de lo que yo mismo he calificado de generación del 56, que era una generación regeneracionista, que fue la que puso en marcha el mecanismo de la democracia en España. Entonces, que un hombre de aquella época, prácticamente los únicos que seguimos vivos somos Ramón Tamames y yo, todos los demás desdichadamente han muerto, pero un hombre de aquella época se convierta en estos momentos, o sea, en pararrayos de los males que están devastando el país, hombre, a mí me llena de orgullo. Bueno, a que en el 56 ayudasteis a que llegara la democracia y es necesario volver a ayudar ahora, las cosas como son. A ver, Ricardo Rodríguez, que tú te hiciste económicas con el libro de Tamames. Sí, yo lo estudié. Yo, Fernando, tengo, lo primero es una reflexión o una opinión y lo segundo es una pregunta. Creo que cuando elegiste a Tamames, en el fondo te estabas eligiendo a ti mismo, porque sois como un alter ego. Yo creo que los dos habéis tenido la misma evolución, al menos económicamente hablando. Esa es una reflexión que hago. Y la pregunta, y te la hago rápido, es, oye, cuidado que las mociones de censura las carga el diablo. ¿Y si gana qué? Bueno, si gana que miel sobre hojuelas, elecciones nuevas y a lo mejor es el propio Ramón Tamames, en el que en una segunda opción ya se convierte en jefe del gobierno de la nueva legislatura. Ahora, lo que tú has dicho es verdad que la trayectoria, es verdad que yo de 86, que no le ando la zaga, es verdad, pero mira, el problema es tener la cabeza bien puesta. A mí Ramón Tamames me consta que tiene la cabeza bien puesta y que la cabeza le ha funcionado como le ha funcionado siempre. Escribe libros, da conferencias, viaja a tierras tan remotas como China, que te voy a decir. Es decir, está perfectamente de cabeza. Que vacile al andar, en fin, que se tambalee un poco, bueno, también yo vacilo al andar, el otro día me caí por la escalera, ¿no? Entonces, lo importante es la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que Ramón está perfectamente capacitado para dirigir el país en esta coyuntura. Efectivamente, nuestras trayectorias han sido muy parecidas. Los dos hemos pasado de ser comunistas en nuestros años mozos, bueno, no solo en nuestros años mozos, porque la verdad es que Ramón siguió siendo comunista o por lo menos militando en el partido mucho tiempo. Yo recuerdo, en este libro mío de Memorias del Galgo Corredor lo cuento, como en el año, pues qué sería, el año ya 82, 83, estando en la Plaza de Toros de Madrid, en la Feria de San Isidro, estaba yo, en fin, sentadito en un tendido bajo y de repente me llaman desde 3 o 4 filas más arriba y era Ramón agitando los brazos que me dice, Fernando, me he ido del partido. Y yo le dije, ya era hora, Ramón, eras el último que quedaba allí y enhorabuena, Tovarich. Pero claro, hay también una diferencia fundamental entre Ramón y yo. Claro, él es economista, yo soy escritor, ¿no? Entonces, que yo no tengo ninguna ambición política y nunca la he tenido. Él, en cambio, tiene legítimas ambiciones políticas y siempre las ha tenido, ¿no? Entonces, a pesar de que seamos vidas en cierto modo paralelas, él es una persona válida para ser presentado como candidato a la jefatura del gobierno de censura y yo no lo sería. Señores, es Fernando Sánchez Dragó y me encanta hablar contigo, ver que tienes la mente tan ágil como siempre la tuviste, que el alma de escritor y de periodista sigue en ebullición y que además estás ayudando a que este país sea mejor. Con eso, querido, puedes verte muy recompensado. Este país estará en deuda contigo. Ya sabes que estoy siempre a tu disposición y a la de todos los amigos presentes ahí. Un abrazo para todo el mundo. Un abrazo fuerte, Fernando. Estás escuchando Castillón Confidencial. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas.
Doctor Cabrera, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola amigos, ¿qué tal? Un abrazo. Antes estaba fuera de combate, pero ya estoy aquí, al pie de cañón. A ver, José, que nos conocemos hace 30 años. Si hacías la siesta, no digas fuera de combate. Sí, eso es estar fuera de combate. A ver, que bueno, me habéis pillado. Esto es te hemos pillado porque te queremos. Oye, maestro, ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la criminalidad aumenta en toda España? Lo de Barcelona da miedo, pero en el resto también. Esto, vamos a ver, Albert, la gente que te está escuchando en el programa y cualquier ciudadano con dos dedos de frente sabe que cuando los directivos, los líderes, los gestores, los que hacen las leyes, no las cumplen, se relaja el tejido social y entonces los límites de autoridad desaparecen. Y cuando se pierde la autoridad, ya no se vuelve a recuperar. Y esto es así de sencillo. Es decir, los gestores, por ejemplo, en Cataluña, que son gestores políticos, son sujetos que habitualmente delinquen porque no quieren cumplir la ley del Estado. Y esto lo perciben los ciudadanos con relajamiento de sus costumbres y aumenta la criminalidad de todos los niveles. Y esto es así. Y ha sido así siempre. Una ciudad como Barcelona, donde la ocupación no está mal vista, donde además el independentismo hace que el presidente vaya contra las leyes, hace que se relajen los demás y que delincan más. Pero no hace que alguien atraque una farmacia. No sé si me explico. Es decir, no es una relación directa. Es una relación directa al relajamiento general de los límites de autoridad. Es decir, si la autoridad los límites los retrotrae, la población se expande. Es muy sencillo. A ver, ¿por qué en la Meca no roban? Pues porque te cortan la mano a la tercera. Ya sé que esto es un poco fuerte, pero así es la vida. Si tú pones límites de autoridad y los retiras, pues se expande la conducta delictiva. Es muy simple. Tú has llegado a ver, tú estás todo el día en los tribunales, en juzgados. Sí. Tú has llegado a saber y a observar por qué ocurre eso que denunciamos la sociedad civil, que entran y salen, que no hay una prisión preventiva suficiente, que no les vemos un castigo ejemplar. Correcto, Albert. Yo estoy efectivamente todos los días en los tribunales. He visitado todas las cárceles de España. Me paso el día en la trinchera con un casco y una bayoneta. Y yo sé exactamente lo que estás diciendo tú, es lo que está pasando. Está pasando que un sujeto roba una casa, la asalta, o no sé qué, y de repente aparece un abogado de cuello blanco y ¡pum! ¿Por qué? Porque ese sujeto que roba pertenece a una red X. Y la red tiene abogados, médicos, peritos, todo el rollo. Y entonces, claro, al final entra por una puerta y sale por la otra. Antes, el que robaba la gallina, el cerdo, el que entraba en una casa, pues iba en pelotas y iba al trullo porque había robado. Hoy ya van con toda la logística jurídica detrás. Y esto lo estamos viendo. Ponme un ejemplo. ¿Qué logística jurídica puede hacer que alguien ni pise la cárcel? Bueno, pues por ejemplo, hace no mucho, en unos asaltos a unos chalés que eran de una red, unas cuantas personas de nacionalidad rumana concretamente, pues entran en el chalet, pum, pum, roban, pim, pam, pum, y en el siguiente chalet las pillan. Entran, las pillan y una vez que han pillado, claro, van a la comisaría, y ya no se presenta el abogado de oficio. No, que eso es normal, el de oficio, no. Aparece un abogado que ha sido telefoneado por una de las ínclitas y no, que soy el representante de... Ostras, eso significa... ¿Desde cuándo los ladrones iban ya con un abogado en la cartera? ¿Desde cuándo? Sí. Esto es así. No te digo que sea mayoritariamente, pero te digo que esto lo estamos viendo. Nunca lo había visto yo. Llevo 43 años en el Tajo. ¿Y qué argumento utilizó para sacarles? Sí, no, pues muy sencillo. Ay, mire, es que esta señorita tal tiene de su país unos informes médicos de que pasó, ella tenía adicta a no sé qué drogas y además resulta que tenía una enfermedad psíquica, en fin. Y claro, te sacan informes que a su vez, por supuesto, están en búlgaro o están en checoslovaco o están en no sé qué, hay que traducir. Y bueno, informes que pum, sacan de la cartera. Como si fueran que ya traen hechos. El informe psiquiátrico lo presentan. Claro, pero incluso son muchos de esos, muchos informes son falsos. Porque a ver quién demuestra que un informe que está hecho en checo o está hecho en no sé qué, claro, búscate un traductor, busca no sé qué, a ver si el hospital ese existe, a ver si el médico ese que se llama Trogotrov existe. Entonces, con lo cual el juez... Guardia, claro, carpetazo y queda usted en libertad. A favor del reo. En caso de duda, a favor del reo. Es tremendo, ¿no? Se estás descubriendo una realidad social a menudo escondida, claro.
Claro. Si es que esto es ahora la delincuencia está organizada, pero con toda la logística jurídica detrás. Esto es una cosa curiosa, ¿eh? Claro, ¿dónde ha quedado el famoso señor que robaba el cerdo de los chistes? No, ahora ya no existe eso. Eso es delincuencia de baratillo. Es increíble. Bueno, ¿y cómo se acaba con esto? ¿Autoridad, límites, cambio legislativo también consideras o aplicación de la ley que ya tenemos? No, la cuestión es que la autoridad que no se ejerce, Albert y oyentes, la que no se ejerce se pierde, y se pierde para siempre. No es solamente instaurar leyes razonables, justas, que protejan al colectivo. Se trata de que se apliquen esas leyes. Que las leyes sean duras no significa que la población tenga que estar amedrentada. Las leyes tienen que ser lex dura, lex es la ley. Pero si la ley tiene huecos, fisuras, está hecha acomodaticiamente a cosas personales y políticas, etcétera, estamos perdidos. Es que ese es el asunto, nada más que ese. No solamente hay que tener legislativos con cabeza, sino luego que los cuerpos de seguridad del Estado no estén en pelotas, que muchas veces están en pelotas, no pueden sacar la pistola, porque si la sacan no sé qué, le dan una eléctrica, pero si con la eléctrica no sé cuántos tampoco. Entonces, ¿qué tienes que llevar? ¿Un plumero para detener a un tío? Es todo una maraña que tenemos que cambiar, hay que cambiarla. La última pregunta, José. Con la ley sí han salido una veintena de violadores, abusadores sexuales y más de 100 se han beneficiado en rebaja de condena. Sí. ¿Alguno que tú conozcas? Sí, hay 2 o 3 casos que yo conozco que no puedo comentar porque lógicamente están en su judice, porque están cumpliendo, pero han salido de punto. Así de fácil. Yo no digo que estos sujetos vuelvan a hacerla, no lo sé, pero de momento ya han salido por una ley que está hecha con el culo en vez de con la cabeza. Perdonad la expresión, sé que estamos en horario infantil, pero bueno, el culo todo el mundo lo conoce. Entonces, bueno... a ver, todos tenemos uno, ¿no? Claro, evidentemente, amigos. Así que la gente apriete el suyo, porque vienen tiempos duros. Querido Cabrera, un abrazo. Gracias por ser sincero y hablar sin miedo. Cuídate. Albert, un abrazo para todos, amigos. Un abrazo, maestro. Saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox, y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa. Bueno, son un grupito pequeño, pero... son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe. Gracias a Junaju, a Cristina Esteve Martínez, Francisco Javier Luna, María del Valle, José Gracia, Vicente Castillo, Choni Valle, Ana María, Javier León, Paquito Vicente, Virginia. Gracias a todos, porque gracias a vuestras donaciones cada mes, a partir de 10 euros, 9,99, lo que queráis, tenéis contenido exclusivo cada jueves, una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans. Si quiere sumarse, solo tiene que ir a iVoox, al espacio de Castellón Confidencial y sumarse. Gracias porque hacéis posible que esto continúe. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Estás escuchando Castellón Confidencial. Ha ocurrido algo, hemos recibido un mensaje, tenemos un buzón de voz 24 horas, el 649-532-435. Bien, pues recibimos una llamada curiosa, esta. Soy Óscar desde Azuaga. Sobre lo que está pasando aquí en Extremadura y Andalucía, el tema de los aviones que se está viendo por aquí, que es alarmante. Unos aviones sobrevolando que sueltan unas estelas y no es decir que no digan que es humo del propio avión, que no es vapor, porque es que en cierto momento los aviones pues giran su ruta, hacen un ángulo de 90 grados, dejan de soltar humo y vuelven por donde han venido. La última vez que lo vi, yo soy transportista y
y ando bastante de Andalucía y Extremadura. Y la última vez que lo vi claro fue en Almonaster la Real, un pueblo de Huelva, que en el punto donde estábamos trabajando, los aviones volvían allí, hacían un giro y se le acababa el gas y volvían por donde habían venido. Entonces, si es un avión de pasajeros, no creo que haga una ruta equívoca, con el coste que eso conlleva. Y comenté con el señor que estábamos en un almacén descargando mercancía, y me dijo que tenían denunciado porque allí en un pueblo cerca de Almonaster la Real hay una planta de una marca bastante conocida de zumo, y parece ser que había un seguro ahí de muchísimos millones para asegurar la cosecha, y entonces lo que evitaban era el granizo, y para evitar el granizo y la lluvia fuerte, para garantizar que la cosecha fuera correcta. Así que nada, a ver el amigo Albert Castillón, a ver si nos puede ilustrar con un poquito de periodismo de investigación. Muchas gracias y un saludo, un abrazo. Muchas gracias, amigo, por tu confianza. Bueno, ¿qué son esas estelas de aviones? Porque hemos visto y oído de todo, desde que nos están fumigando hasta hay teorías conspiranoicas de que la pandemia fue distribuida así por el planeta con intención. Desde gente que dice que es vapor de agua y no tiene importancia, hasta los que aseguran que eso de vapor de agua nada, que tiene CO2 y contamina y mucho la atmósfera. Bueno, aclaremos qué es y qué peligro puede entrañar para la población. Quien tiene los datos es un experto que hoy nos ayudará a echar luz sobre este asunto. Juan Zaragoza, ingeniero aeroespacial. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Albert. Un placer saludarte. estar con vosotros. Un placer mío. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son esas estelas? No hablo del avión a reacción del ejército, no, hablo de estas que hacen movimientos extraños que vuelven sobre su recorrido. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, no solamente estas que hacen movimientos extraños, hay otros aviones que aparentemente son vuelos regulares de aerolíneas, pero que no lo son. Entonces, bueno, es importante que la gente entienda que hay en los aviones, sí que es verdad que los aviones pueden producir estelas de condensación, que son unas estelas muy cortas. La condensación es simplemente condensación del vapor de agua. Se forman cristales de hielo que duran muy poquito tiempo, en la mayoría de los casos segundos, por debajo del minuto. Entonces esas son unas estelas muy cortas que vemos en los aviones que vienen en las rutas de esos vuelos regulares, que siempre son las mismas, todos los días, básicamente a la misma hora, pasan los mismos aviones. Pero luego vemos otros aviones que van volando y van haciendo, por ejemplo, algo que es bastante típico, que en estos días simplemente si hacemos el ejercicio de mirar al cielo a cualquier hora, veremos si el cielo está despejado en el arranque del día. Veremos que hay aviones que van pasando y van formando una especie de malla, ¿no? Van entrecortando en ángulos rectos, además, perfectamente. Ángulos rectos van formando esas estelas. Unas estelas que nos han contado. La versión oficial nos dice que son estelas de condensación, pero eso es falso, es mentira. Las estelas de condensación desaparecen enseguida. Y esas estelas no solamente no desaparecen, sino que se van ampliando, van dejando como una especie de velo que cubre el cielo. Y se ve, reduce la visibilidad, se pierde el color azul de nuestros cielos y se van extendiendo. Si al día siguiente miramos, si tenemos el coche aparcado fuera, miramos un coche, estará lleno de un polvo que es tipo marrón. Y si hacemos un análisis de ese polvo o simplemente en la siguiente lluvia, aunque esto cada vez es más difícil porque cada vez va a ser más complicado que llueva, y ahora vamos con el propósito de estas estelas. Pues el problema con el que nos encontramos es que ese polvo, cuando se analiza, tiene unos contenidos elevadísimos, entre otras cosas de metales pesados, como por ejemplo el aluminio, fundamentalmente aluminio, estroncio, bario, titanio, plomo, o sea, se ha encontrado hierro, se ha encontrado todo tipo de metales pesados, pero el más común y el que suele aparecer siempre es el aluminio en cantidades elevadísimas. Ahora mismo tenía por aquí el dato. Sí, en Huesca, en Granada, se analizó el agua de lluvia, es decir, cuando hubo precipitación de agua se recogió una muestra y se llevó a analizar.
y la cantidad que tenía de aluminio era de 20 miligramos de aluminio por litro. Para que nos hagamos una idea, una cantidad de aluminio que sea permitida, la que establece la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es el tope máximo de aluminio en el agua para consumo humano, es 0,2 miligramos por litro, es decir, 100 veces menos de la cantidad de aluminio que se estaba recogiendo en esa precipitación. Es evidente y todos sabemos que el aluminio no está en el aire. Está claro. Eso ha tenido que ser inyectado ahí y ha sido inyectado efectivamente con esas estelas químicas. ¿Qué es lo que cree que es? Claro, ¿con qué objetivo, Juan? Bueno, ahora vamos a... Es importante primero entender qué es lo que están haciendo. Y luego, o sea, que vapor de agua, lo que desaparece en pocos segundos sí, pero el resto no es vapor de agua. Bueno, el vapor de agua, en realidad, en la mayoría de los aviones actuales, de las turbinas, esos motores no producen vapor de agua porque se llaman High Bypass Turbofan, es el tipo de turbina que se está utilizando en casi todos los aviones que vemos, ¿no? Los aviones comerciales. Bueno, pues el 70% del aire no se calienta porque no pasa directamente por donde se está produciendo la combustión, solamente el 30%. Ajá. Eso significa que el aire que sale no es un aire muy caliente y por tanto las estelas que produce, además se tendrían que dar una serie de condiciones como una temperatura por debajo de los 40 grados centígrados a una altitud de unos 8.000 metros aproximadamente. Entonces no son estelas de condensación. El fenómeno de estelas de condensación se ve muy poco, sobre todo en este tipo de aviones modernos con estas turbinas. Entonces, esas estelas, que son estelas químicas, que son estelas que han sido fumigadas a propósito, pues, y que además esto se sabe porque son programas y las patentes en Estados Unidos datan de las primeras del siglo XIX. La gestión del control del clima o la ingeniería del clima se establece como programa a partir de 1947, o sea que esto es algo ya bastante antiguo, no es nada nuevo. Bueno, pues en estos momentos lo que se cree que se está fumigando con estas estelas químicas son cenizas de carbón volante, que son las que se producen en las plantas de carbón para producir electricidad, ¿no? Esas partículas tienen unos contenidos muy elevados en metales pesados y lo que hacen en la atmósfera cuando se libera esos aviones y se expanden y se forma esa capa de películas con estas partículas metálicas. Esas partículas metálicas se van a calentar con el sol y al calentarse con el sol, cuando el aire se calienta en la parte elevada, en la Tierra, tenemos el aire, o sea, tenemos la superficie de la Tierra que también está caliente y no hay una diferencia de temperatura entre la capa alta y la capa baja, se paraliza un sistema que se conoce como movimiento de convección, es decir, que es lo mismo que cuando nosotros, vamos a cocer un huevo, ese agua, cuando la empezamos a calentar, vemos que suben unas burbujitas. Se rompe la burbujita, cuando está hirviendo, se libera el calor y digamos que esas partículas que han subido vuelven a bajar. Eso se conoce como movimiento de convección. Para eso tiene que haber una diferencia elevada de temperatura en la parte alta, en la capa alta de la atmósfera y en la capa baja. Si nosotros calentamos artificialmente la capa alta de la atmósfera, se paraliza ese movimiento de convección. ¿Qué es lo que nosotros experimentaríamos? Bueno, pues si la gente observa, lo único que necesitamos observar es que cuando en un día en concreto, además la EMET ya nos dice exactamente lo que va a ocurrir, es decir, que esto es algo que está planificado. Si en un día concreto amanecemos por la mañana, los cielos están azules y vemos que empiezan a pasar estos aviones que van liberando esas estelas, ese día la temperatura empezará a calentarse. Lo normal es que transcurrida media hora y una vez que se empieza a formar esa película en las capas altas, en este caso de la troposfera, que es lo más cercano que tenemos nosotros, cuando se empieza a formar esa película, en las siguientes horas tendremos una subida de temperatura de aproximadamente unos 7 grados. Si eso lo mantenemos durante varios días, esa temperatura, esa subida de temperatura va a ser acumulativa. Entonces es la manera en la que nos dicen, bueno, nos viene una ola de calor. Y además nos dicen que viene calima. La calima no, en este caso la calima vendría de África, pero no son vientos de África. Son todas esas partículas con las que nos están fumigando que después eso precipita, al día siguiente pues veremos esas capas de polvo, que los coches duran limpio horas, si lo dejamos aparcado fuera. Y esas partículas metálicas, pues por desgracia, que también es algo que nosotros hemos verificado, yo he verificado con personas que me han mandado sus análisis del cabello,
esas nanopartículas de aluminio, por ejemplo, que se inhalan y que entran en el torrente sanguíneo, se van a acumular en el cabello en cantidades elevadísimas, bueno, muy por encima de lo que se consideraría el mínimo de seguridad, ¿no? Esto nos está pasando a todos. Sí, estamos hablando con Juan Zaragoza, ingeniero aeroespacial. Me habla, después de analizar esa capa de polvo que a veces ocurre en lugares, hay lugares que nos dicen que es, como bien dice usted, la calima que llega del Sáhara. Vemos los mapas del Meteoset, que efectivamente hay nubes que hacen que lleguen hasta París, ha llegado hasta la capital francesa, ¿no? Sí, esos son situaciones excepcionales, eso ocurre. Claro, usted me dice, eso ocurre año, no todos los días. Exacto, que ahora ocurre más que nunca, y unos dice, ¿cómo puede ser? Antes pasaba un día o dos al año, ahora ocurre 20, ¿no? Y me habla 20 no, o sea, en este mes todos los días. En este mes todos los días, abril todos los días. Todos los días, la gente solo tiene que mirar al cielo. La pregunta es evidente, ¿qué gana y quién gana lanzando estas partículas, estas cenizas de carbón que aumentan la temperatura a donde se lanzan? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos. El más importante, quizá el que más nos afecta y el que va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto inmediato en nosotros, es generar sequía. Cuando tú generas sequía, cuando impides que llueva en todo el territorio nacional, y si miramos el movimiento de los frentes de lluvia, vemos que esos frentes prácticamente no entran en la península. De vez en cuando dejan que entre alguno, porque si no sería excesivamente evidente. Pero esos frentes no entran, cuando entran trae muy poca agua. En los partes meteorológicos nos dicen que va a llover, que caerá un poco de agua, luego no cae nada, porque tampoco lo pueden controlar con esa precisión, ¿no? Entonces, lo que evitamos son las precipitaciones. Cuando se evita las precipitaciones, el problema que vamos a tener es que no hay agua. Si además vamos destruyendo todas las presas en España, que es lo que se está haciendo, ¿no? La Unión Europea es una de los acuerdos que se ha firmado en la Unión Europea, va a haber falta de agua, escasez de agua. Eso ya lo están viviendo, por ejemplo, en Cataluña. Entonces, cuando hay escasez de agua, lo primero que se impide es regar. Si tú al agricultor lo impides regar, por ejemplo, y eso es cultivo de regadío, si le impides regar y el resto de agricultura, que depende del agua de lluvia, no sale adelante, pues lo que tenemos es una escasez de alimentos. Eso nos obliga, a los agricultores les obliga a malvender sus tierras. Esas tierras son compradas por aquellas empresas, y no daremos nombre, para aquellas empresas que están montando esas granjas de placas solares, ¿no? de fotovoltaica, para producir electricidad. Y luego en verano pues tenemos, y esto es evidente que es algo que también está organizado y orquestado, que ahora ya ha empezado, tenemos esos incendios múltiples que arrancan con múltiples focos, no una docena de focos, no, cientos de focos, que arrasan completamente con zonas enteras, que es justamente donde hay proyectos de montar parques eólicos. ¿El objetivo cuál es? Pues por un lado que el agua sea un bien escaso, el agua ya ha salido a bolsa, con lo cual hay mucha gente que se va a lucrar con eso. Generalmente empresas multinacionales extranjeras y fondos buitre se van quedando con las tierras y los derechos del agua de los agricultores. Y eso significa que nosotros tendremos que pagar a precio de oro un bien y un recurso que es por derechos nuestro, ¿no? Por el que no habría que pagar absolutamente nada. O sea que básicamente ese es el tema que tenemos. ¿Y eso a qué obliga a la gente? A la gente le obliga a mudarse a las ciudades de 15 minutos, que están dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que partidos de izquierdas y derechas por igual están proclamando como que es la solución para los problemas de la humanidad. Y uno de esos problemas falaz, que es mentira, es falso, en el que se basan es el cambio climático, que antes lo llamaban calentamiento global, pero la Tierra en realidad se está enfriando, y esto es algo que han dicho por activa y por pasiva, no uno o dos científicos, sino miles de científicos, está más que publicado, firmado, pero eso no sale en los medios oficialistas. Bueno, pues ese falso cambio climático, esa huella de carbono que nos culpan a nosotros por emitir, por esas emisiones de CO2 que no solamente no calientan la atmósfera, sino justo al contrario, el calentamiento históricamente
A lo largo de la historia de la Tierra, históricamente el calentamiento se ha producido cuando más bajo estaba el dióxido de carbono en la atmósfera, o sea, justo al revés de lo que nos cuentan. Bueno, pues ese calentamiento global que no existe, que no es tal, es fruto, en España, por ejemplo, esa subida de temperatura es fruto de la geoingeniería o la ingeniería del clima, que una de las herramientas que se utiliza para eso son las estelas químicas que vemos en los aviones que sobrevuelan, que algunos son vuelos regulares y liberan esas estelas. Vuelos regulares de las aerolíneas solamente se pueden liberar en el momento en que se pone el piloto automático, o sea que el piloto el que está pilotando el avión ni siquiera es consciente de que eso está ocurriendo. Entonces no siempre se activan esos procesos, todo depende de qué es lo que se quiera hacer o lo que se quiera conseguir, si se quiere deshacer un frente, si se quiere conseguir que no llueva. Esto ocurre bastante en California, en los Estados Unidos, que tiene una sequía brutal ya desde hace décadas, y aquí en España tenemos una sequía brutal desde hace décadas también, porque llevamos décadas con estas fumigaciones. Lo que pasa, muchos de nosotros no hemos sido conscientes hasta hace poco y ahora es muy, muy evidente. La gente solo tiene que levantar la vista y mirar al cielo para ver estas estelas químicas diarias. Entonces, el objetivo es quedarse con las tierras, quedarse con los recursos, con el agua, concentrarnos en las ciudades y hacernos comer, que no comamos carne, que no podamos comer los cultivos tradicionales que hemos tenido en este país y tengamos que comer, bueno, pues esas verduras de cultivo hidropónico. Es la opinión de Juan Zaragoza, es a lo que le ha llevado su investigación como ingeniero aeroespacial. Entiendo que con esa opinión que apunta directamente a gente muy poderosa, usted le habrán llamado de todo, lo más suave conspiranoico, ¿no? Probablemente. No presto mucha atención a las cosas que me llaman, la verdad. No es algo que me preocupe mucho. En el programa de Vivir con Salud he tenido expertos que han hablado precisamente de esto. Y el trabajo de investigación que hemos hecho es más que evidente, vamos. Nosotros tenemos pruebas recogidas por nosotros mismos de esos metales pesados que caen de la atmósfera y que no hay ninguna razón científica para que esos metales pesados estén ahí, salvo que hayan sido depositados. Los fines ya son más especulativos. La realidad es la que es, el objetivo final es la información, ahí pueden ustedes especular. Yo agradezco la veracidad de los datos, que es por eso que le hemos llamado a usted. Juan Zaragoza, un abrazo fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Ingeniero aeroespacial, espero haber respondido al amigo de Extremadura con las estelas químicas. Lo que ocurre. Las consecuencias, las causas, el objetivo final, piense usted mismo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. No hay más tiempo, volvemos el próximo lunes. Aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete, y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, Feebox y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí. Estás escuchando Castillón Confidencial. Hola amigos, quería mostraros la manera que podéis apoyarnos desde PayPal.
Son pasos muy sencillos. Deberéis entrar en nuestro canal y en el título veréis un icono de PayPal. Pincharéis y os enviará a una página donde debéis darle a la opción de enviar y os abrirá vuestro PayPal y ahí podréis aportar lo que queráis. Muchísimas gracias.